el Espíritu Santo y ahí comienzo a desarrollar el escuchar la voz de Dios. Y por ende, la manifestación de Dios. Y esta guerra fue una de las que De las más fuertes, más ¿no? fuerte que me entró dentro de esta guerra y fue luchar con este brujo. Y esta historia fue así, que en mi casa donde yo vivía, todo el mundo me conocía como cristiano. Ya yo estaba, obviamente, ya yo era cristiano porque le expliqué cómo me convertí. Claro. Y entonces se mudó un brujo. El brujo estaba muy emocionado con su brujería. No sé si era un brujo que estaba iniciando, estaba ascendiendo en niveles espirituales, pero él se sentía dueño del área. Wow. Y él ya, incluso el brujo se muda frente a mi casa. Y el brujo comenzaba a hacer a baile y a poner gagá y a hacer cosas como que él era dueño del área y no había cristianos por ahí. Y yo recuerdo que los muchachos del barrio le dijeron, mira, ahí vive frente a un muchacho que es cristiano de verdad. Oíste, que es cristiano de verdad. Y tú estás aquí como que tú eres el don don. Y un muchacho, entonces eso le dio intriga a él. La intriga de hacerme la guerra y de saber quién yo era. Bienvenido una vez más a nuestro programa Estudios Sabaoth. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este equipo, de esta comunidad, que es de gran bendición y de edificación para nuestras vidas. Hoy tenemos la honra y el privilegio de estar con nuestro pastor, psicólogo clínico y profeta, Emmanuel Moreta. ¿Cómo está, pastor? Dios lo bendiga. Dios te bendiga, mi hermano Ivandel. Bueno, estoy muy contento de poder estar aquí en su programa, donde sé que es un programa que está edificando muchas personas. Amén, amén. He visto su programa y de verdad que Dios se está glorificando y está haciendo muchas cosas y para mí es una honra poder estar aquí para bendecir al público, a los hermanos que de una u otra manera necesitan algunas informaciones, experiencias que le pueden ayudar en su desarrollo ministerial. Así Amén, que mucha amén. honra es poder estar aquí. Amén, amén. El placer es de nosotros Gloria a y Dios. la gloria sea de Dios. Vamos a esto. Sí, claro. Pastor, lo hemos visto, cómo Dios lo usa. Y quería preguntarle, pastor, ¿cómo fue su llamado? ¿Cómo fue su llamado a este ministerio que hoy en día usted tiene? Sí, fíjate, tú sabes que en el caso mío, lo que concierne a mi persona, yo fui llamado desde pequeño. Oh, desde pequeño. Sí, a este ministerio, sí, porque nació en un hogar cristiano, padre cristiano, mi papá, Mateo Moreta, que en la actualidad es pastor también. Oh, Sí, qué privilegio sí, es. pastor. Y mi madre, que, bueno, mi papá en ese tiempo era músico de las iglesias del área donde yo crecí. Y mi mamá era una adoradora. Y así es que se conocen ellos dos, él como músico adorador y ahí salgo yo. Viendo entonces la vida de ellos dentro de lo que es la adoración, me desarrolló esta área de la adoración, la música y la búsqueda, porque en mi iglesia donde me congregaba en ese tiempo se buscaba mucho a Dios y comencé entre música y búsqueda, comencé en ese desarrollo y ahí fue que fui creciendo. ¿Qué pasa? Que a medida que voy creciendo con Dios, lo espiritual comenzó a materializarse en mí. Eso. Cuéntanos un poquito sobre sus experiencias espirituales. Sí, mira, una de las experiencias espirituales más grandes que yo tuve como niño era que yo comencé a ayunar mucho. Y tuve varias experiencias, Ivander, que te voy a contar. Y obviamente no te las puedo contar todas porque Claro, son sí, muchas y numerosas. Sí. Pero de verdad que fueron muy enriquecedoras. Sé que van a bendecir a las personas. Y una de ellas fue que yo orando en mi casa, lloraba. A veces cuando estaba aburrido. O sea que los niños a veces, como los niños no trabajan, están en la casa, yo lo que hacía es que comenzaba a orar. Y yo comenzaba a escuchar unas chancletas que comenzaban a caminar a mi alrededor en mi casa. Oh. Y me pasaban por el lado, clac, clac, clac. Y yo sentía un personaje que pasaba. No lo veía, sentía su presencia, pero escuchaba sus chancletas. Pero no vio el personaje. No el personaje, entonces hasta que una voz me habló y me dijo que ese es un ángel que está contigo y que mora contigo, habita contigo. Wow. Porque por medio de la oración, ese ángel viene a posar, a recoger tus oraciones. Wow. Y fue muy poderoso para mí. Y otra experiencia fue que orando, de repente entré en un éxtasis y en el callejón de mi casa un ángel me habló y iban bajando muchas luces de colores y me dijo, ¿tú ves
tú ves todas esas luchas de colores, así serán tus bendiciones cuando tú crezcas. Yo digo, wow, como todos esos colores. Estas experiencias fueron cuando niño. Cuando niño. ¿Qué edad más o menos tenía usted cuando estas empezaron a surgir en su Estamos vida? hablando 12, 13 años. Wow. 12, 13 años, Wow. estamos hablando ahí. Y entonces las experiencias fueron subiendo. Entonces, otra experiencia que tuve fue como que salí de mi cuerpo. Eso no se me olvida. En un ayuno, estaba llorando con un pastor. Bueno, en ese tiempo evangelista, se llamaba Manuel Severino, porque murió. Y él estaba llorando y yo me puse a llorar con él. Y yo era el segundo día del ayuno. Ya tú sabes la pasión que tenía yo por Dios, que Sí, 13, 12, 13 años, un muchacho ayunando 3 días. Oye, tú sabes. Y yo recuerdo que el segundo día, yo le dije a Manuel Severino, mira, yo necesito tener una experiencia con Dios que yo la pueda contar. ¿Qué yo puedo hacer para recibir esta experiencia con Dios? Wow. Y él me dijo, quédate tranquilo en el banco, sentado, eran como las 3 de la tarde. Y él me dijo, y di en tu mente, Señor, trata conmigo, trata conmigo, trata conmigo. Y yo comencé a decir, trata conmigo, de repente salí de mi cuerpo. Y comienzo a levitar y a volar y voy suspendido en el aire por la ciudad. Wow. Y llego a un lugar en Santo Domingo que se llama la zona colonial, que obviamente el que sabe de Santo Domingo sabe qué lugar es. Y suspendido entre una multitud, me suspendo encima de una calle que le llaman El Conde. Y ahí pasó un muchacho corriendo que lo iban a matar, parece que había hecho un atraco. Y yo estaba viendo el acto, estaba parado juntamente al lado de un balcón. No me paré en el balcón, había gente parada, pero como yo estaba volando, me sentía cómodo suspendido en el aire. Wow. Y cuando el muchacho va, le va diciendo, Silio, ayuda, me iba orando. Y cuando él oró, escuché su oración, él iba orando como en el corazón. Y mi espíritu se agudizó y escuché lo que él decía. Lo recibí y volví al cuerpo. Cuando vuelvo al cuerpo, mi cuerpo estaba desgonzado. Poderoso, estaba desgonzado por el banco, así se me ha caído. Cuando yo entro, así mi cuerpo recibe vida. Y digo, wow. Le digo al ministro Manuel, wow, tuve esta experiencia. Me dijo, eso fue el Señor que lo permitió para que intercedan por ese muchacho. Para que interceda por el muchacho. Interesante. Comencé a interceder. Y otra experiencia súper poderosa que tuve fue que cuando yo, en esa edad, ya cuando llegué a los 14 años me descarrié porque mi papá y mi mamá se dejaron. Fue muy difícil para mí, entró la rebeldía. Y ahí comencé entonces a inclinarme por la música impía. Entonces tenía un primo que quería hacer un dúo, porque había un dúo muy famoso en este tiempo, que tú eres venezolano, he tenido que conocerlo. Bueno, tú eras más chico que yo. ¿Cómo pero se llama? se llaman Servando y Florentino. Oh, sí, claro, tú conoces a los claro. muchachos. Sí, Entonces sí, yo sí. trataba de imitarlo a ellos y con el primo mío, y éramos un dúo. Y yo quería ser un artista del mundo. Me la pasaba todo el tiempo ensayando. Y de repente yo vengo a las 12 del mediodía a mi casa, y cuando llego a mi casa no hay comida. Mi papá no había cocinado, había con mi papá, estaba de lado de mi mamá. Ajá. Y esa situación lo que me inspiró. Y entonces comencé a decir, cuando yo sea un artista, esta casa la voy a desbaratar, la voy a hacer de 2 plantas a mi papá y lo voy a mudar para los Estados Unidos. Y ahí entré como en un éxtasis, lo que le pasó a Pedro, cuando vio los lienzos que bajaban y esas cosas. Claro. En un éxtasis, y entonces en ese éxtasis me voy al patio de la casa, a mirar la casa y hablar eso. Cuando yo sea un artista famoso, yo voy a desbaratar esta casa de tabla, voy a ayudar a mi papá. Y yo escuché, Ivandel, de donde sale el sol al mediodía, una voz audible que me dijo, tú vas a cantar para mi gloria, mi gloria. Yo caí al piso estremecido, salí de estas y dio vuelta en el piso y me paré y me embalé corriendo asustado. Wow. Eso fue muy terrible, muy terrible. O sea, que se puede decir que muy desde niño empezó Sí, ya comenzó esa experiencia. Esa es la experiencia, como me dice, como me encontré con el Señor. Otra fue la más impactante de todas. Sí, ya la más impactante de todas fue que cuando en ese mismo tenor Dios comenzó a llamarme, voy caminando, me dice, toma ese tratado y dáselo a una persona más para adelante. Y yo dije, Dios mío, esa es la voz de Dios. Y la tomé y se lo di. Y entonces, en la noche, cuando voy a la casa, eran las 12 de la noche porque vivía donde el primo cantando. Eso era mi vida. Claro. Pero cuando tengo que ir a dormir a la casa y ahí de repente no hay luz. Y entra un personaje por la puerta, como un lagarto largo, con un pico largo, y comienza a alarme el alma como para matarme. Oh. Y yo me asusté y dije, Señor, ten misericordia de mí. Dios mío, sálvame.
Y yo escuché esa voz que me dijo, yo te salvo, pero quiero que me entregues tu alma. Pasó eso 3 veces. Entonces, ya la tercera vez cuando pasa que entra ese personaje, yo llamo a mi papá, papi, papi, porque no quiero clamar a Dios, porque sé que me está llamando. Claro. Y mi papá no me escucha, ya estoy solo y siento que me está dando el alma y me siento sin fuerza. Y lo que quiero es clamar a Dios. Digo, Dios mío, sálvame. Me dice, yo te salvo, pero quiero que tú me entregues tu alma. Entonces, cuando me dice eso, yo digo, Señor, yo sé que tú me estás llamando, yo no quiero ser cristiano, pero déjame pensarlo. Entonces, cuando digo esa palabra, me duermo. Al otro día estoy sentado frente a un play que había en mi casa. Como a las 2 de la tarde llega el primo mío, vamos a cantar a un sitio, y ya eran las 3 de la tarde. Ahí, cuando estamos ahí, diciendo un personaje, y aparece, y yo lo veo, y veo extraño un personaje con una bata blanca. Wow. Era como un manto que tenía como de la cabeza, y lo cubría todo el cuerpo, no veía su rostro. Y cuando el personaje de repente no me da su rostro, me rodea y me dice, sígueme. Y cuando el personaje coge para acá, me dice, mira a tu alrededor. Yo miro. Y me dice, todo esto lo tengo por basura. Cuando veo, me dice, mira alrededor. Yo miré y vi el área. Y él me dice, tú ves todo esto yo lo voy a destruir pronto por la maldad que hay en ellos. Wow. Y me dice, y tú por amor a ellos no quieres venir a mí. Cuando me dijo eso, entonces yo dije, no, ya yo me tengo que convertir. Wow, fueron palabras confrontivas. Voy a mi casa y ese personaje entonces me espera prendido en fuego. Y cuando digo, ya voy a aceptar a Cristo porque no aguanto más, el personaje salta, me cae encima, me prende en llama, después se convierte en un río de agua viva. Wow. Y de ahí voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia me convierto entre un personaje negro. Y me dice, ¿tú te vas a convertir? Digo yo, sí. Yo digo, te reprendo, Satanás, ya no perteneces a mi vida. Y hay personas que salen y dicen, no, y se va. Se fue. Y de ahí queda entonces ya esta vida activa en el reino de Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Y Espíritu sabemos Santo. que es una vida una unción bastante poderosa. Y wow, que es impactante las experiencias que Sí, has sí. tenido y desde niño, es Sí, brutal. Pero también sabemos que también se mueve en lo profético, Dios lo usa también en lo Sí, profético. sí, sí, sí. ¿Cómo hizo usted para identificar el don profético fuera del don, fuera de lo pastoral? Ok, lo que pasa es que, ¿sabes qué? El don profético, obviamente, como es un don espiritual. Okay. Que es un don, recuérdate que quien imparte los dones es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo a cada quien le da el don que él entiende que puede ministrar. Ministrar. Hay veces que a ti te gusta el don que tiene otra persona, pero tú tienes un don tuyo. Entonces, cuando Dios te imparte el don, ya Él comienza a ministrarte, tú comienzas ya a entrar en una dimensión donde comienzas a fluir en Él. Pero ¿cómo yo comienzo a entrar en lo profético? ¿Cómo comienzo a fluir ahí? Comienzo a fluir ahí a través de las experiencias espirituales que comienzo a tener. La unción de Dios, a través que la voy buscando, me va sumergiendo en ciertos ataques espirituales y enfrentamientos espirituales con ciertas entidades demoníacas, llámese también brujos, y un montón de guerras que me comenzaron a llegar. Entonces ahí, ya por ende, dentro de esa dimensión y dentro de esas guerras, entonces ahí comienza ya Dios a hablarme en base a la problemática espiritual que estoy teniendo. Y entonces se comienza a desarrollar la voz de Dios. Una de las experiencias más relevantes que yo tengo, que de verdad gente es muy interesante, y yo espero que todas las personas que estén escuchando ahí sean impactadas con esto, porque de verdad que es muy glorioso y es la gloria de Dios. Y una de las experiencias más grandes que yo tengo fue el enfrentamiento con un brujo. A quemarropa, como dicen los dominicanos, face to face. Esta experiencia fue la que confirmó su llamado profético. Sí, confirmó el llamado profético. Creo que sí, porque de todas las experiencias que yo he tenido, esto fue demasiado fuerte. Fue algo que estuvo entre la vida y la muerte, pero la voz de Dios, porque tú sabes que el profeta lo que lo define es escuchar la voz de Dios. Amén. Un profeta es una persona que tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. Y el profeta es alguien que escucha lo divino, escucha lo celestial y entonces lo habla. Wow, Ve lo celestial por el Espíritu y luego lo habla.
lo suelta en la tierra. Entonces, el profeta anda con el oído en el cielo y la boca en la tierra. Entonces, estos procesos espirituales agarraron y pusieron mi espíritu en lo espiritual y me vi por obligación a ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí comienzo a desarrollar el escuchar la voz de Dios. Y por ende, la manifestación de Dios. Y esta guerra fue una de las que más fuerte que me entró dentro de esta guerra. Y fue luchar con este brujo. Y esta historia fue así que en mi casa donde yo vivía, todo el mundo me conocía como cristiano. Ya yo estaba, obviamente, ya yo era cristiano porque le expliqué cómo me convertí. Claro. Y entonces se mudó un brujo. El brujo estaba muy emocionado con su brujería. No sé si era un brujo que estaba iniciando, estaba ascendiendo en niveles espirituales, pero él se sentía dueño del área. Wow. Y él ya, incluso el brujo se muda frente a mi casa. Y el brujo comenzaba a hacer baile y a poner gagá y a hacer cosas como que él era dueño del área y no había cristianos por ahí. Y yo recuerdo que los muchachos del barrio le dijeron, mira, ahí vive frente a un muchacho que es cristiano de verdad. Oíste, que es cristiano de verdad. Y tú estás aquí como que tú eres el don. Y un muchacho, entonces eso le dio intriga a él. La intriga de hacerme la guerra y de saber quién yo era. Wow. Okay. Entonces yo no lo conocía hasta que lo vi y me sentí molesto cuando el brujo se mudó frente a mi casa. Yo nunca me ha gustado lo que es el dolor a tabaco. El tabaco, nunca, no sé, me da mal dolor de estómago, nunca me ha gustado. Yeah. Y él fumaba mucho eso frente a la puerta de mi casa. Entonces eso que comenzó a crear un problema, claro. Pues yo me sentí incómodo, de verdad me sentía muy incómodo con el brujo por eso. Y yo recuerdo que él estaba sentado una vez frente a su puerta y él comenzaba a hacerme cosas y de repente estábamos jugando vitilla y yo estaba pichando con los muchachos y uno batió la vitilla para donde él. Y cuando cae la vitilla, yo dije, pero qué bajo, Dios. Pero le dije, usted debería de fumar su cosa allá adentro, porque ese mal olor molesta, le digo ya a él. Y los ojos son orgullosos, se sintió como incómodo por esa falta de respeto que él entendió que yo le hice. Y se incomodó y después yo voy a pichar y entonces él me dice, varón, mira una mujer que va pasando por esa mujer que está. Qué buena está esa mujer, me dice él a mí. Wow. Y yo le digo, bueno está Jesucristo que salvó mi alma. Le digo, si tú no te arrepientes y dejas esa brujería, el diablo te va a llevar. Y te va a ir para el infierno y te va a quemar. Por tanto, tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados y buscar al Señor. Cuando yo le dije eso, se incomodó, cambió la cara, entró para adentro y salió. Cuando yo subo a batear la vitilla, de repente yo veo que el hombre rápidamente está hablando con otro moreno, un moreno. Y cuando están hablando de cosas raras y me están mirando de reojo. Yo sabía que había problemas. Pero el moreno que apareció en proyección astral. Wow. Fue alguien que se transportó por medio de la proyección astral y apareció donde él. No fue alguien que llegó. No fue alguien que llegó ahí mismo, no fue alguien que cuando él entró, él invocó y llamó a un Changó. Y llegó ahí. Y el Changó apareció y entonces él mismo le explicó y ya como él me estaba hablando con el Changó, ya como una forma como de venderme, como de pasarme a él para que entonces me hagan un ataque fuerte de destrucción. Wow. Cuando esto ocurre, yo sé que pasa algo, ellos hablan, el Changó de repente desaparece, él entra para su puerta y se acaba el juego. Pero este Changó fue el único que lo vio fue usted. Yo el único que lo vi, los otros no lo vieron. Wow. Yo el único que lo vi y lo vi hablando y conversando y todo y sentí como una penita de que había venido algún problema, pero yo sentía tanta fe. Ya, ¿qué pasa, Iván? De que las experiencias que yo había tenido... Literalmente Dios te estaba preparando para esto. Pero para ese momento, entonces ya, qué gloria. Interesante. Oh my God, ya. Interesante. Iván, ya, por eso es que Dios agarra a Moisés y lo lleva al desierto y se le presenta en una salsa ardiente y le habla. Porque cuando Dios hace eso... Dios te da, oh my God, hay una ciencia ahí. Dios te da una seguridad para tú enfrentar un faraón que no te va a dar miedo a lo que diga porque tú viste a Dios prendido en una salsa. Sí, eso es lo que, my God, hay una ciencia ahí, gloria a Dios. Eso es lo que pasa con un David.
que va a un monte a bregar con ovejas. Ahí vienen osos, vienen leones, lo mata, acaba con todo el mundo. Y escuchaba la voz de Dios, sentía el Espíritu de Dios, pero entonces se lo preparaba para enfrentar a un gigante que se llama Goliat. Y no le iba a dar miedo. Él no tuvo miedo cuando Goliat se le apareció. Por eso fue que le dijo, oh my God, va a dar una revelación. Por eso fue que le dijo, ¿quién eres tú para incircunciso, para hablar así del pueblo? ¿Me entiendes? Del Dios de Israel. Y por eso fue que lo enfrentó, porque ya él en el desierto había tenido la manifestación de la experiencia de Dios. Entonces yo mis experiencias tan fuertes con la voz de Dios, con su presencia, y ver la manifestación de ya un brujito que venga a decir, ya tenés esa fe. Pero había un misterio, Vander, cuando yo de repente llega la noche, yo voy a cantar la despedida de unos hermanos que venían a vivir para acá, para Estados Unidos. Y entonces ahí me siento extraño. Siento una fiebre. Como una pesadez. No, una fiebre. Me comienzo a sentir con fiebre, muy mal. Siento como que me voy a morir. Wow. Le digo a mi papá, papi, mira, yo no sé, pero yo siento que me voy a morir. El cuerpo se me estaba tenebreciendo muy fuerte. Mi papá me dijo, tú estás loco, muchacho. Claro que tú te vas a morir, muchacho tan joven. Vete de ahí. Me dice mi papá, vete a acotar. Y yo agarro y de repente busco un hermano que oraba mucho conmigo, me lo llevo para la casa porque sé que iba a pasar algo extraño. Cuando él estamos orando y me acosté ahí de rodillas orando. Mira, a las 3 de la mañana justamente sentí que me estaba asfixiando. Sentía síntomas de diarrea, sentía síntomas de problemas de respiración, un calentón muy fuerte en el cuerpo. Esto vino de repente. Esto vino de repente. Me comenzó, después que el chango apareció, ya en la noche comenzó poco a poco ahí creciendo esa influencia. Era una opresión y ya en la noche yo sentía que me estaba muriendo literal. Y Vander, cuando yo estoy en esa situación que me levanto de la mañana, ya siento que me estoy muriendo. Y digo, Dios mío, me estoy muriendo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí escucho la voz de Dios. Esa voz que es la que te entra en lo profético. Ahí se va desarrollando. Me dice, ¿tú te recuerdas el brujo que tú estabas hablando con él ahorita, que el changó apareció? Eso fue que él habló con él para que te vendieran y para que tú amanecieras muerto a las 6 de la mañana. Él está esperando a las 6 de la mañana que te griten como muerto. Pero levántate y reprende. Ay, Dios mío. Porque yo te doy la autoridad. Dios mío. Y Vander, cuando yo escucho esa voz, digo yo, pero no te apures. Digo yo, mira, diablito sucio, tú te estás volviendo como loco. En el nombre de Jesús, yo ato esa fiebre ahora y le echo fuera. Y las puertas se abrían así de la habitación. ¡Bum, bum, bum! Se abrían. Demonio de síntomas de diarrea. Eso es lo que yo decía, ¡fuera! Y las puertas se abrían y reprendí todos los síntomas que yo tenía. Sentí una liberación. ¿Entiendes? Y sentía como que la opresión como que iba desapareciendo, apareciendo. Y después comencé a darle gracias al Señor. Y comencé a esperar que amaneciera, porque ya Dios me dijo que Él estaba esperando. Y van a las 6 de la mañana me levanto. Abro la puerta y está el brujo frente a mi casa. Así. Lo vi así esperando que comenzara a gritar. ¡Ay! Se murió fulano. Y Vander, no sé si me puedo parar por la transmisión. Claro que sí. Pero oye, y cuando salgo de la puerta, que lo veo, le digo, tú estás esperando que yo me muera, le dije. Brujito, tú estás esperando que yo me muera. Me miró, entró para adentro. No sé lo que volvió y salió. Sí, mírame aquí, que era muerto. Que tú estabas... que era muerto, que tú estabas esperando que yo saliera. Y el tipo entró y Vander y se agarró la cabeza y me miró. Le digo, el que está conmigo es más grande. Es más poderoso y más grande que tú y lo que venga en contra. Mírame cómo estoy vivo y respirando por la gloria de Dios. Te voy a decir algo. Si tú no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Y la malicia que tú quisiste establecer sobre mí vendrá sobre ti y te va a matar a ti. Arrepiéntete. Y ese hombre entró y Vander cerró esa puerta. Y Vander, a las 6 de la tarde, yo voy a mi casa porque había salido y cuando regreso, veo al brujo recogiendo todas sus cosas y mudándose del territorio de frente a mi casa donde yo estaba. Dios y Vander es terrible. Desde ahí comienza lo profético, comienza el Espíritu Santo a hablarme. Cuando comienzo a orar, comienza ya a darme la palabra a otra gente en base a la misma línea de liberación
y de opresiones. Todo lo que era guerra espiritual sentía la unción que se alteraba y la palabra profética que venía y la manifestación del Espíritu Wow, Santo. gloria. Como vencí ese gigante, recibía autoridad y legalidad. Entonces ahí viene ese don profético que comienza a fluir, la gente se libra, a vomitar los demonios y esas cosas, y siempre escuchando esa voz y sintiendo esa dirección, así como me dirigió en ese ataque. Entonces comenzó a dirigirme en el fluir y ahí se desarrolla lo Gloria a Dios, profético. qué interesante y bastante, Gloria a Dios. wow, una experiencia bastante Sí, sí, fuerte. sí, a Dios la gloria Bastante realmente. fuerte y gloria a Dios, cómo Dios se mueve de distintas maneras. Dios mío, yo todavía Oye. estoy impactado con lo que usted me acaba de decir. Oye. Creo que para los que no creen, Sí, para los que sí, no creen que la Dios verdad, sí. existe y que el enemigo tampoco existe, Señor, esto Wow. es real. Esto es real. Existen dos mundos, existen dos caminos, el cual es el bien y el mal. Y la decisión solamente está sobre ti, sobre ti. Sabemos que si no andas con Dios, Amén. andas con el enemigo. Eso es así. Eso es de ahí. Pastor, ¿cómo hizo usted o cómo hace usted actualmente? Porque en ese momento se turbó, ¿no? Se turbó. Sí, sí, claro. Yo me imagino que de aquí o sea, de ese momento en adelante tuvo otras, ha tenido muchas más experiencias. Sí, claro que sí. ¿Cómo hace usted para identificar las emociones de ese don profético, de ese oír la palabra de Dios o la profecía que Dios le da en el momento? Sí, claro. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Exactamente. Lo espiritual con lo emocional. Con lo emocional, exactamente. Sí, porque, bueno, en esta área ya podría abordar un poco lo profesional. Porque me interesó tanto ya esta área en la cual el Señor nos ha formado por su gracia. Y que entonces también decidimos estudiar la psicología clínica. Psicología, sí, sabemos Porque que la psicología clínica es la manera que estudia los ataques espirituales, pero de una forma profesional. Yeah. Sabemos que ante lo espiritual, tú no puedes venir con cosas humanas, pero el problema es, Ivander, que lo espiritual trae un problema conductual. ¿Entiendes? Entonces hay personas que trabajan el área de la liberación, pero no entienden lo conductual ni lo emocional. Wow. Y por eso entonces hay cosas que la atacan como que es demonio, pero son emocionales. Entonces, ¿cómo explicar esto, Iván? Bueno, se puede explicar interesante, muy interesante. Y de verdad, quiero que la gente sea bendecida porque quizás nos está escuchando una persona que esto lo pueda estar necesitando y por eso voy a aportar. Dame un segundo, yo te invito, porque esto está profundo. Espérate, Sí, ese código no lo podemos soltar así sin antes invitarte a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita y sobre todo que le des like y nos apoyes con tus comentarios. Seguimos. Claro, sí, mi canal es Pastor Emmanuel Moreta, ahí está. Y el canal de ustedes, ¿cuál es, Iván? Estudio Sábado. Ahí está, para que sigamos con más contenido. Tenemos los dos, para que esto es de bendición para ustedes. Sí, claro. El de nuestro pastor Emmanuel Moreta y el nosotros que es de Estudio Sábado. Amén. Bueno, seguimos fluyendo en la ciencia. Fíjate, Ivander, ¿qué pasa? Que cuando estamos en un proceso de liberación, hay liberaciones que son instantáneas por la unción. Los espíritus no resisten la unción y tienen que abandonar el cuerpo por el nombre de Jesús, la presencia de Cristo que fluye en su autoridad, porque la gloria es de Él. Amén. Pero hay otras liberaciones que, si tú te fijas, no sé si has pasado por ese tipo de liberaciones, pero le explico, hay otro tipo de liberaciones que por más unción y por más presencia que haya, las personas hay que hacer que regresen, o sea, el espíritu se le manifiesta, ¿me entiendes? Y resiste salir. Entonces tú tienes que llamar a la persona y decirle, demonio, baja, y que suba fulana de tal, en el caso del nombre de la persona, para tú hablar con ella. Porque la persona necesita o pedir perdón o renunciar al espíritu que lo ata, porque el espíritu dice, yo no me voy porque yo tengo derecho legal. Es como un pacto, literal. Es como un pacto. Como que sí. se unen las dos. Exacto, como que el espíritu se une y se hace dueño de esa persona. Y aquí no hay liberación que valga hasta a menos que ella rechace. Que ella rechace y renuncie a esa relación con ese demonio, pero ¿por vía de qué, Ivander? Por vía de lo emocional y lo conductual.
Entonces hay Ok. personas que rechazan lo profesional de psicología clínica, pero aquí es que donde entra la parte psicológica, porque lo psicológico entra en lo conductual, te permite conocer la conducta, te permite conocer la conducta inadaptada. Cuando hablamos de la conducta inadaptada, hablamos de la conducta que no se adapta al funcionamiento normal del individuo. Entonces, como es inadaptado, es una conducta inapropiada, incorrecta, ilegal, la cual el demonio aborda. Por eso es que Cristo nos llama a la santidad, al buen comportamiento, porque eso permite que tú entres en una gracia de hacer las cosas correctas y que el Espíritu Santo habite en ti. Automáticamente tú tomas una conducta incorrecta, le habla mal a tu esposa, la maltrata a los hijos, hace esto, tiene una ira, entonces a través de esa conducta Se enlaza. se enlace, ese es un derecho legal para el Espíritu entrar. Entonces eso sería como, para romper con esto, sería como una autoliberación. Autoliberación, pero la liberación en este caso no es directamente espiritual. Tú tienes que venir por lo conductual para que la gente pida perdón, renuncie, entonces el espíritu pierde el derecho, entonces Y se ahí tiene que ir. Wow. Oye, qué ciencia, por favor, Wow. que le sirva al ministro y que le sirva hermano aquí. Y sí, me dirán ustedes, hay muchas personas que a veces son un poco, pero tú me estás hablando algo, hablamos por la Biblia, perfecto, nosotros podemos hablarte por la Biblia. Vamos a abarcar Y aquí. vamos a decirte para que veas, no a una persona, sino te voy a hablar del mismo maestro, Ok. del mismo Jesús, cómo Jesucristo abordó. Hizo prácticamente una psicoterapia. Usted dirá, ¿pero por qué hablas de que Jesús? Sí, te lo voy a explicar. ¿Quién vive? Ah, Cristo vive. La Biblia habla de la mujer samaritana. Ok. La mujer samaritana es la mujer que fue a buscar agua a un Al pozo. Sí, sí. Entonces Jesús cuando pasa por donde ella, esta mujer estaba llena de amargura, llena de tristeza, llena de soledad y vivía en una vida oculta donde tenía un marido que no era de ella, pero había tenido otro marido que tampoco era de ella. Sí, sí. Entonces, para todo el mundo parecía algo normal, pero estaba atada por la depresión, por la angustia, por la tristeza, por la soledad, necesitaba liberación. No tenía progreso, vivía, era una mujer vulnerable a los hombres. Los hombres estaban con ella, la dejaban. Ya me estás entendiendo, ya necesitaba una liberación, un toque del Señor, pero fíjate, Iván, que cuando Jesús llega, no llega orando por ella. Oh my God, alguien está aquí. Cuando Jesús llega, no llega orándole ni liberándole, se te levanta tu mano, porque ahora hay una unción que te va a libertar y se te va a quitar ese espíritu que tú estás como un hombre con un hombre. No, Jesús llegó hablando con ella. La psicoterapia es el proceso donde se interactúa con el paciente para conocer su vida y darle soluciones para que cambie su conducta. Y Cristo comienza a hablar con esta mujer y comienza a introducirse y le dice, dame agua. ¿Me estás entendiendo? Y comienza a decir, la mujer dice, mira, los samaritanos, los judíos no pueden hablar por tal cosa. Y Jesús comienza a decir, si tú supieras quién es que te habla, tú le pedirías y él te daría del agua que salta a la vida. Le está hablando del vacío. Oye bien, pero no le ministró porque recibe la unción. Claro. Y dice, no, él le está hablando. Y entonces le dice, me parece que eres profeta. Él le dice, dicen que viene un Mesías. No, dice que viene un Mesías. Y él le dijo, yo soy el Mesías que está hablando contigo. ¿Entiendes? Y le dijo, tú has tenido 5 maridos, ¿verdad? Y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Entiendes? Entonces, me parece que eres profeta. Me dicen que viene un Mesías. Yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús comienza a hablar con ella, la libera, la transforma, la mujer cambia de vida, la restaura y la mujer va y le predica a todo el mundo y se convierte en la profeta del barrio. Pero lo hizo conversando con ella. Lo hizo cambiándole la conducta por medio de la conversación y luego vino la unción que la liberó, la transformó y la convirtió en una profeta. Entonces, esta es la reseña que hay donde hay personas que antes de ser liberado en lo espiritual, deben ser liberados en lo conductual y en lo emocional. Y esa es la área donde entra el área profesional. Ahora, cuando eso ocurre, la gente identifica factores de cambio. Entonces ahí viene el perdón, el arrepentimiento. Entonces ahí viene la unción, la libera, la adapta, la transforma, pero también le da una madurez para que pueda ayudar a otra persona. Porque hay personas que no tienen conocimiento
de las cosas y actúan sin conocimiento. Y por eso es importante de la formación espiritual, tanto con la unción que se manifiesta en los individuos. Es por eso que hay personas que viven de liberación en liberación. O sea, siempre están en una situación que nunca salen de esa situación. Perfecto, Y es porque no toman la decisión y acción de hacer ese cambio de vida o de pedir perdón o de soltar tal vez ese camino que todo el tiempo me hace caer otra vez en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces piden oración, viven pidiendo oración, el pastor orando, ayunando y otra vez lo mismo, la misma liberación. Wow, interesante. Lo que tú y yo estás hablando es muy importante y no se habla mucho. Sí. Por eso hay que hablarlo. Entonces, Iván, ese tipo de personas tienen una conducta que la ignoran, que la tienen y no le quieren poner atención, pero esas personas se quieren convertir en profetas. Esas personas quieren predicar, quieren ministrar, quieren que Dios lo use. Entonces, ¿qué pasa, Iván? ¿Qué viene ahí? La emoción en el altar, porque no fluye la unción genuina, porque la unción genuina no fluye en gente que tengan conflicto emocional no resuelto. Wow. En lo profesional, a esto se le llama conflicto emocional no resuelto. ¿Y qué es eso? Una falta de perdón. Falta de perdón de alguien que te hizo algo, tú no lo has perdonado. Es un conflicto emocional que no resolviste. Por eso es que dice la palabra, Iván, cuando tú vayas a presentar tu ofrenda en el altar, si tú entiendes que tienes un problema con alguien, déjala ahí, ponte a cuenta con la persona y después ven para que reciban tu ofrenda. Entonces hay gente mandando fuego extraño en el altar. Wow. ¿Entiendes? Por eso es que Dios manda que la gente se santifique antes de recibir la gloria del Señor. Pero la santificación tiene que ver mucho con la gente cambiar de conducta. Por eso habla la Biblia del verdadero ayuno. El verdadero ayuno no es durar tanto tiempo sin comer. Dice ayudar a la huérfana, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque eso es una vida conductual conforme a la palabra. Entonces, si no vivimos conforme a la palabra, lo que hacemos en el altar es fuego extraño. Entonces, por eso es que entonces él trae el tema de lo profético genuino y lo emocional. Y el problema de la administración es emocional. Ahí va, o sea te fuiste. Oh my God. Profundo, Dios mío. Pero la gloria sea de papá Dios. Amén. Oh my God. Podría decir que entonces a través de estas profecías o de estas administraciones emocionales se podrían producir o introducir otro tipo de demonios que hacen lazos con el pueblo de Dios. Perfecto. Y lo adormece, lo enfría. Y es donde viene la pesadez espiritual, que es que no puedo orar, pero es porque tal vez tenemos en el altar personas que están bajo lo emocional. Sí, aquí producción mencionó una palabra que la voy a tomar aquí, que es real, es una palabra en términos profesionales que se llama estupor. El estupor es como un limbo donde la gente entra y ese limbo es una posición donde no fluye lo espiritual. Wow. Entonces, cuando la gente se ve en ese limbo, en ese estupor, no quiere manifestar ese shock. Entonces, para tratar de llenar el espectáculo, entran en lo emocional. Pero, tomando el punto que dijiste, que no lo vamos a pasar por alto, lo vamos a tocar. Ahí es que vienen cuando en la iglesia se filtran espíritus extraños. Porque como la gente está fluyendo con cosas, cabos no resueltos, conflictos emocionales no resueltos, no hay un verdadero quebrantamiento, no hay un verdadero arrepentimiento, ¿me entiendes? Arreglar esa tierra para que venga la lluvia fresca, temprana. Entonces, ¿qué pasa? Se meten los demonios a través de lo que la gente hace en la iglesia. Entonces, por eso iglesias que se manifiestan cosas raras, se dividen, el diablo ataca, porque hay pecado oculto en la iglesia y eso a través de la conducta que no se alinean a la palabra del Señor. Entonces, lo genuino no puede venir. Entonces, ahí mismo te doy, Iván, un testimonio de una experiencia que tuve con una iglesia. Wow. Iván, tú no sabes qué pasó en una iglesia donde yo, de allá de mi área, donde yo vivo por allá, Santo Domingo. Yo fui a una iglesia, comencé a congregarme en esa iglesia. ¿Qué pasa? Y cuando voy a esa iglesia, yo veo un movimiento extraño. Y el movimiento consiste en que yo veo que se agarran de la mano y comienzan a orar. Es como un coro, eran como los supremos Kaiosama.
Ellos eran un grupo como de 12 gente y ellos en el altar, que eran los que recibían las palabras, que eran los que recibían las verdaderas revelaciones. Y Wow. entonces ellos ministraban al pueblo, porque eran como los mantras y los chakras, ato al diablo, que esas son palabras que usan los espiritistas, pero ellos eran los sacerdotizos. Y yo dije, pero esto está como raro. Entonces de repente se agarraban de la mano y de que orando, caía uno, ¡brum! Yo soy el Espíritu, y se paraba, yo soy el Espíritu Santo que he descendido en una persona. Digo, acá, pero ¿y esto? De repente caía otro, ¡brum! Y se paraba, yo soy Jesús que estoy aquí en este lugar. Y de repente hacía otro que se caía, ¡brum! Y se paraba, yo soy el Padre. Soy el Padre. Y todo el mundo, aleluya. Digo, acá, por esta secta diabólica que hay aquí en esta iglesia. Oye, Vander, esta experiencia es real. Y comenzaba el Padre a dar sombrillazos, una sombrilla. Titua, tú estás mal. Titua, y dándole golpe a la gente. Entonces venía de que Jesús, de que lo consolaba. Yo te consuelo, te consuelo. Era Te como un tomo, teatro. era como un teatro, era como, pero más que un teatro, era un demonio que estaba, un espíritu de rol. Manipulando. Y eso comenzó a crecer. Después vino el Espíritu Santo y que te restauro. Y por otro, de que el Padre caminando. Y de repente le daba una galleta a uno. Titúa una galleta a uno. Y cuando le daban la galleta, te estoy corrigiendo porque lo que está haciendo está mal. Y después venía el otro y dije, Jesús, eso era un desorden. Yo dije, a mí que no me pongan la mano, porque va a haber problemas. Que bueno, tú estás raro en esta iglesia. Y yo recuerdo que un culto por la mañana, de repente, yo le decía a ellas que no creían. Yo le decía a ellos que no creían en eso. Y la que tenía de que a Jehová, que se le manifestó, me dijo, tú no viste, porque yo no querían que yo vea nada, porque ya yo estaba en contra de ese movimiento. Y Vandel, me dieron una galleta, que todavía yo la recuerdo, ¡tetua! Digo yo, pero bendito sea Dios. Me dice, ya no viste, o sea, que yo no vi para que no hable. Y me dijo, y yo en Vandel me incomodé, y yo quería decirle que porque usted me dio, Claro. pero era un muchachito que estaba confundido en el error, y me dijo, no, usted esté tranquilo, lo que usted no entiende ahora, Lo va a lo entender entenderá después. Qué sé yo, que yo me incomodé y estuve ahí y salí y me fui a ese culto. Y yo comencé a leer. ¿Tú sabes qué pasó, Ivander? ¿Cómo terminó eso? Que el pastor estaba fornicando con la diácono de la iglesia. Wow. Y tenían una relación de un tiempo. Y tenía a su esposa y el tipo vivía en fornicación con una diácono de allá. Wow. Y ese espíritu de rol que se estaba metiendo en la iglesia venía a través de la vida de pecado del pastor que tenía con esa diácono. Entonces, como no fluía lo profético genuino, la unción real, porque había un pecado en la iglesia, ¿está entendiendo? Entonces se manifestaban los demonios a través de la emoción. Entonces, Iván, por eso es este tema que tenemos que hablar de el tema que estamos hablando de lo profético genuino y lo emocional. Lo emocional se atribuye a que hay conductas de pecado, conflicto no resuelto. Al no resolverse, lo genuino no viene y hay que usar lo emocional. Wow. Y lo espiritual, profético genuino, viene cuando tu tierra está limpia, hay quebrantamiento, hay arrepentimiento, hay humillación, hay búsqueda genuina. Entonces viene el Espíritu Santo y fluye. Pastor, ¿cómo maneja usted los psicólogos? Sabemos que es psicólogo clínico, aparte de pastor y profeta y los Sí. otros ministerios que también manejan, porque son muchos. Sí. Pero vamos a abarcar lo que, hoy lo más relevante, luego seguimos con lo otro, la segunda parte. Por eso una vez más los invito, les exhorto a que se suscriban al canal y le den la campanita, y también que sigan a nuestro pastor Manuel Moreta también en su página de YouTube, que se suscriban y le den la campanita. Pastor, ¿cómo maneja usted la psicología clínica en la iglesia? Las conductas y sobre todo eso. Sí, claro, porque tú sabes que ya lo profético viene a través de la manifestación del Espíritu Santo. Exactamente. Pero ya lo que es lo profesional viene a través de lo conductual. Exacto. Lo conductual no tiene que ver nada con la manifestación espiritual, porque cuando se evalúa lo conductual no es ni siquiera dentro de la iglesia, es en lo personal, en el diario vivir, en el compartir con las personas, Claro. ya en una familia, que hay ciertas situaciones, entonces ya tú abordas la conducta y ya la tratas ahí, pero no se liga, porque cuando lo profético viene, lo profético es lo profético, es Dios que actúa. ¿Entiendes? Entonces ya lo conductual es cuando ya la unción
ya está hecho su trabajo, tú estás relacionado con la persona, ves un problema, una depresión, ves una ansiedad, aunque el mismo Espíritu Santo trata la depresión, trata la ansiedad Claro. y trata todo eso en la unción, ya en su presencia, pero hay veces que el Espíritu Santo hay gente que le ministra, pero ellos siguen peleando con ese tipo de situaciones de ansiedad, depresión y esas cosas, por lo que ya explicamos, el tema que ya hemos hablado, porque ellos tienen conflictos emocionales no resueltos. Exacto. Entonces el Espíritu Santo no te puede libertar hasta que tú no resuelvas eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo conductual se manifiesta, entonces es que abordamos y entonces se trabaja. Y esto ha sido de mucha bendición porque en iglesia quedo a ministrar. Cuando voy y ministro, muy glorioso, pero después cuando me estoy bebiendo el café, cuando estamos comiendo el desayuno, comienzo a observar ciertas cosas que la gente necesita ayuda y ahí le brindamos la ayuda. Aunque es un trabajo ya en una forma natural, pero como pastor también ayudo personas cuando veo que hay cosas emergentes. Van de las manos. Van de la mano, Sí. entonces tú, la persona puede tomar una sesión contigo como profesional, pero también tú si ves un caso emergente, tú abordas y ayudas a la persona. Una de las experiencias, Ivandre, que yo he tenido, que más me ha marcado, que, verdad, que ha sido muy bonita. Y créame que me siento muy contento de toda la experiencia que he tenido. Y por eso es que hay que comentarla para que la gente quizá no la vivió, pero uno lo diciéndose Sí, también la pues, disfruta. sí. Y fue que fui a una iglesia. Me reservo todos los detalles, pero hablo abiertamente. Una iglesia que fui y cuando llego por primera vez me recibieron muy bonito, apiado del avión, un vehículo bien bonito, me llevaron a comer, me trataron muy bien. Y entonces ahí estamos conversando de una situación que está pasando, de una persona que parece que es una bruja en la iglesia. Wow. Sí, porque tiene conducta extraña, cuando ora como que está exorcizando a la gente, ora como que está mandando enviación, y la hermana cuando ora cae al piso y se queda como noqueada. Y entonces han mandado gente para orar y para sacar los demonios, pero no le sacan los demonios a nadie. Entonces hay miedo, piensan expulsarla de la iglesia. Entonces la hermana, oye esta situación, la hermana después del culto se queda en la iglesia, se va tarde. Entonces están pensando que es como una bruja infiltrada o algo. Le digo yo, no, pero eso hay que evaluarlo porque hay que ver si es un ataque espiritual, si es una bruja infiltrado, si es un espíritu, ver qué pasa. Pero lo que vamos a verlo cuando la unción entre. Claro. ¿Qué pasa? Que ya yo sé lo que hay. Entonces, desde que el primer día, ya yo estoy predicando, desde que la unción se manifiesta, que declaro la palabra, la hermana cae allá atrás. Cuando la hermana cae, todo el mundo está esperando que los demonios se manifiesten y yo estoy esperando para enfrentar. Ciérrenme la puerta. ¿A qué tú viniste? ¿De dónde tú vienes? Y yo estoy esperando, pero yo veo que la hermana cae bajo una unción y llora, y Dios la abraza, y la quebranta, y la ama, y veo a Dios abrazando a esa hermana envuelta en una gloria. Pero espérate que esto está raro, porque esta hermana lo que está llena de Dios. Esta hermana y Dios la toca y la ministró poderoso. Digo yo, wow, pero hay algo extraño aquí. Esta hermana no es endemoniada que está. No. Porque si bajo esa unción, ella debe de haber gritado el espíritu, lo que sea. Digo, no, vamos a chequear qué es lo que está pasando aquí. Ahí entra lo profesional. Ok. Cuando termina la gloria, fue tan fuerte que yo estaba predicando y fluyendo. Y yo dije, déjenla, que es Dios que la está abrazando. Y cuando Dios la agarró, que ya yo volví a predicar, ella siguió. Y en mi mente, por no hacerla pasar vergüenza a ella, porque verdad, ella estaba entregando la gloria, pero ya me estaba tomando la palabra. No podía hablar. Y yo dije, Espíritu Santo, en mi mente, Ivander, ya cállala, porque necesito hablar. Y no me está dejando hablar. Y solo lo pensé, Ivander, el amor hizo así, ¡puf! Y cayó. Y más nunca habló. Impresionante. Entonces, cuando pasa todo esto que estoy en el hotel, llamo a los pastores, pastores, necesito hablar con ustedes. Cuando voy a le digo, mira, esta hermana hay algo extraño porque no es lo que están pensando con ella. Dígale a ella que el pastor Moreta quiere visitarla y que queremos ir a su casa en un café. Ella dice, no, esa hermana no acepta a nadie. Ella está escondiendo algo. Está escondiendo algo en su casa. Y no deja que tú mires bien porque parece que tiene un altar. Digo, vamos para allá, llámenla a ver. Ellos la llaman. El pastor va para allá. El pastor va para allá, para tu casa. Y, ay, por favor, sí que venga. Ay, yo te estoy agradecido de esa unción que me tocó. Que venga, por favor, que vamos a hacerle un café, una cosa. Cuando vamos allá, yo de repente comienzo a observar, vamos a ver, yo voy a comenzar a trabajar en la parte profesional y me voy a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Cuando llego a la casa,
Lo primero que observo es que la mujer está sola en la casa. Digo, ven acá, ¿dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos? Esta mujer vive sola. Esta mujer está sola. Digo, hermana, Dios me le bendiga. Mira, hermana, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Y dónde está su esposo? Mi hermana comienza a llorar. ¡Ay, Señor! Digo, bueno, por aquí vamos. ¡Oh, Señor pastor! Mi esposo me engañó de tantos años con una mujer y se fue y me quitó todo. Teníamos un negocio y el negocio quebró porque él comenzó a darle todo el dinero que teníamos a esa mujer y teníamos 3 casas y también le dio 2 y esta casa yo como la comencé a pelear para no quedarme porque me quedé sin ni un peso. Y mis hijas, como lo querían tanto a él, le creyeron a él y se fueron también y me dejaron sola. Y él intentaba darme golpe y lloraba al Señor aquí en la casa, pastor, y se paró. Y me dijo, pastor, mire que yo escondí aquí debajo de este cuadro para testimonio. Y veo un hundido en la pared. Tú sabes que en la casa, aquí la casa en Estados Unidos son como de chirro o algo así, no sé. Ajá. Y vi un hoyo de un puño mío. Mire, pastor, me iba a matar de esa trompa. Y él, por Dios, su misericordia, hizo que en vez de darme a mí, le diera la pared, pastor. Y mirando, yo lo tengo ahí. Me dijo, pastor, pero mis hijas se fueron con él. Y por Dios fue tan grande, lloré para no quedarme en la calle, porque si no tengo trabajo, yo busco comer donde sea, pero por lo menos si tengo esta casa. Y oré. Y mis hijas se movieron a misericordia y me defendieron para por lo menos quedarme con esta casa. Y me dijeron, tú te vas a quedar sola por estar con ese Dios, con ese Dios. Y el esposo mío me dejó porque yo era muy entregada a la cosa del Señor y él no quería buscar de Dios y me abandonaron. Dije, guau. Oye, cuando esa mujer dijo eso, los ministros que estaban conmigo bajaron su cabeza y dijeron, wow. Ellos no sabían nada de eso. Digo yo, wow. Digo, hermano, y vamos a ver, ¿me permite ver su casa? Porque entonces comencé a ver si había altares, como decían. Claro, para confirmar. Ay, sí, pastor, sí. Digo, hermana, veo que huele un poco extraño. Me dice, es la humedad, pastor, hay mucha humedad, porque sé que a veces hay gente que tienen como incienso y cosas. Sí. Y de verdad vi que era la humedad, pero estoy haciendo todo que ella no se dé cuenta de lo que está pasando. Claro. Hermano, su casa está muy bonita, déjame ver. Y cuando comienzo a ver y a ver y a ver, y comienzo a ver todo, voy al baño, mire, pastor, puede mirar todo, usted aquí es bienvenido, y miro todo, amado. Y cuando vuelvo el cuarto, la hermana tiene una sabanita con la Biblia abierta, un pandero y el aceite ungido donde pasaba todo el día orando. Pensaban que la hermana estaba endemoniada. Ese era el altar que tenía ella. Y la hermana lo que tenía era un altar de oración. Digo yo, santo. Amén. Mírame, los ministros que andaban conmigo no sabían qué hacer. Cuando vamos al patio todo bien, yo dije, wow, hermana, permítame dar un abrazo a usted. ¿Qué tenía la hermana? La hermana estaba pasando por un luto, claro, un proceso de luto, que nadie lo sabía en la iglesia y la gente pensaban que era endemoniada, pero era bajo la aflicción de lo que estaba viendo la familia. Y en la iglesia no sabían. Y ya, óyeme, y le digo, hermano, ¿usted se siente bien en esa iglesia? Óyeme, varón. Y dice ella, me siento muy bien porque la iglesia que yo estaba antes era de americanos y no me entendían bien, pero estos hermanos son como mi familia. Yo los amo, yo los quiero. Y Vandel y la iglesia estaba pensando expulsarla. Ay, Dios mío. ¿Tú estás escuchando esto, varón? Y cuando se me dio un abrazo, mire, ahí nos fuimos, mi hermano, nos vemos en el culto. Ahí no se habló casi nada en ese vehículo. No se puede. Y en la noche, cuando el Espíritu de Dios me dio palabra y le dijo, la gente cree que tú no estás con Dios, pero tú eres una de las mujeres más ungidas. Cuando oré, cayó al piso. El Espíritu Santo te bautiza y te promueve y te bendice. Mano, esa mujer de varón. ¿Y sabes por qué ella se iba tarde, varón, de la iglesia? Pensaban de que era haciendo brujería. Era porque aprovechaba, dan comida después del culto y aprovechaba para llevarse comida para comer en el día, amado. Ay, papá Dios. Entonces dime a mí si lo profesional es importante o no es importante. Sí. Porque atrás entonces, Evander, me di cuenta de esto y cuando volví ahora, vi a la hermana restaurada. El hermano al darse cuenta, le regalaron un vehículo, la ayudaron económicamente y todo. Entonces, ahí ya, resumiendo, es que está la importancia de cómo
fluir en lo profético genuino. Y cómo saber dónde está lo emocional. Lo emocional cuando hay conflictos emocionales y conductuales no resueltos. Para poder entrar con lo profesional. Con lo profesional. Pastor, ya estamos casi cerrando. Sí, Para cerrar, quería la última revelación de parte de ustedes que Dios le ha dado. ¿Cómo se identifica un profeta de un vidente? Sabemos que el profeta anda con el oído en el cielo y la voz en la tierra, pero el vidente, ¿cómo le explico? El vidente opera más en un don que se llama discernimiento de espíritu. ¿Estás entendiendo? El vidente opera en ese don, discernimiento. El vidente discierne. Por medio del don del discernimiento, el vidente discierne. Entonces también en ese discernimiento entra el Espíritu Santo y también le da revelación. ¿Me está entendiendo? Entonces el vidente discierne y al mismo tiempo se le abren los ojos espirituales en el discernimiento y ve lo que ocurre. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, claro. Opera en el discernimiento. Por ejemplo, un vidente en este lugar discierne que hay, vamos a decir, una atmósfera negativa, una influencia. Entonces, en ese discernimiento, el vidente de repente ve un espíritu que se para ahí y reprende en el nombre de Jesús. Mira, vi un espíritu que se paró ahí. Yeah. Vamos a reprender fuera. El vidente vio. ¿Tú me estás entendiendo? Yeah. Pero el profeta es otra cosa, porque el profeta anda con el oído en el cielo y la boca en la tierra. El profeta ve antes lo que va a pasar después. Por eso es profetizar. Profetizar es decirte, Chamoca Maya Namasanda. El profeta viene a decirte una problemática que ya vi en el cielo y te la viene a decir a ti porque va a ocurrir. Entonces te la dice antes, profeta. ¿No entiendes? Predice. ¿Qué más allá? El profeta, varón, predice. El vidente ve. Danda cama Wow. O sea que el profeta opera en el tiempo. El vidente opera en el presente. Wow. El vidente ve en el momento. Vidente ve lo que está ocurriendo ahora. ¿Me está entendiendo? Y actúa. El profeta se mete en el tiempo de Dios. Ve lo que va a pasar en el futuro. ¿Me entiendes? Y te lo dice, pero también ve lo que pasó en el pasado. Y también te lo dice. Wow. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí, claro. Es como que viajar al tiempo. O sea, básicamente una máquina del espacio. Lo que dice producción. Sí, claro, porque si tú te estás fijando, por eso es que la gente se confunde. Porque a veces los dos van de la mano. Pero si tú te fijas, son asignaciones o oficios diferentes. Porque eso se le llama oficio. El don profético es un oficio espiritual. Sí. ¿Me entendí? El vidente también. Entonces parece que son igual, pero son diferentes porque operan de manera diferente. El vidente ve ahora. ¿Me estás entendiendo? Mientras el profeta viaja en el mientras el profeta viaja en el tiempo y trae la profecía. Wow. ¿Me entiendes? Y el profeta ve en lo oculto también. ¿Me entiendes? Y va en el tiempo. El profeta viaja, ¿me entiendes? En el tiempo y llega en el tiempo presente a traerte lo que vio en el futuro o lo que vio en el pasado. Lo que vio en el pasado para que te libre de que lo haga en el presente. Lo que vio en el futuro para que te libre de que el futuro negativo te llegue. Pero también el profeta ve cosas positivas que Dios tiene y te la trae. O sea, el profeta vive conectado. Te voy a hablar un poquito más profundo. Dale. Ay, ¿con qué estamos ready? Esto está terrible. Y esta es la expectativa ahora mismo. Está esperando. Aquí está hablando cosas poderosas. Ciencia. El vidente, el profeta, opera en la eternidad con el Padre. Porque en la eternidad no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Entonces trae la profecía al Cairo. Sandana que masaya manda. El vidente actúa en el momento. Porque el vidente vio, ¿me está entendiendo? Y actúa en el momento, en lo que está pasando en el momento. Ve las cosas
y actúa. Básicamente, Ujú, ujú. siempre anda con los ojos abiertos. Ella, Anda en el mundo- producción, en el tenemos mundo- en el- producción en el ahí mundo- también. En el mundo espiritual. Ya, entonces él habla, el vidente anda con los ojos abiertos, por eso que el vidente, pero si tú te fijas que se anda con los ojos abiertos, está operando en el momento, en lo Sí. que está pasando, en lo que va a ocurrir, pero del Cairo. Del Cairo, yeah. ¿Me está entendiendo? Del Cairo, de que el momento de Jehová es el Cairo y también en el corono. Óyeme esto, vidente, ay my God. Opera en el corono es el tiempo normal de la tierra y opera en el Cairo, el tiempo, pero el profeta opera en la eternidad, opera en todos los tiempos. Por eso Jehová le habla de lo que pasó y de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y también puede abordarlo de lo que está pasando también. Yeah. ¿Cómo Gloria a Dios. esto también me imagino que, bueno, tiene que ir de la no. mano, me hablaste que el vidente va de la mano del discernimiento Sí. y el profeta entonces va de la mano del don de sabiduría, del don de El don de de ciencia. ciencia. El don de ciencia. Sí. porque hay profecías que Dios me muestra el pasado, Ujú. vi todo lo que hiciste, pero no te lo puedo decir aquí en el momento porque puede que te desvíes o con lo que te digo, ¿cómo manejas ese tipo de situación en ese momento? Cuando el profeta recibe la palabra realmente para hablarla. Porque el profeta recibe una información que es emergente en la tierra. Ok. Ya. Cuando el profeta, recuérdate que cuando David pecó que con Betsabé, Ujú. que le mandó a matar al esposo, Ujú. Dios mandó al profeta y le habló a David de lo que pasó. Lo que pasó, ¿me está entendiendo? Que había pasado, Dios trajo al profeta y le dijo. Y le digo, sí. ¿Me está entendiendo? Y le dio la palabra. Si el profeta no le hubiese dado la palabra, Dios no confronta a David. Ujú. ¿Está entendiendo? O sea que el profeta es una persona que Dios le revela para que suelte lo que tiene. Además, el profeta, eso en base a la persona, pero también está el profeta en base al, oye, esto es terrible, también está la manifestación del profeta en base al propósito de Dios. El profeta también trae de la eternidad con Dios una atmósfera para liberar, para cambiar, para transformar, para sanar. Porque trae lo profético, la manifestación de Dios no revelada, Él la trae, la liberación. Trae porque Él la viaja de la eternidad de Dios al presente y le trae la cosa a la gente inusuales, se la manifiesta. Ya. Yo le pregunto esto porque a veces hay profecías que son avergonzantes para las personas y a veces pienso que a veces si lo hacemos en forma individual y no públicamente, la persona no se turba tanto. ¿Sabes? Que hay personas que tal vez están en pecado y cuando tú les revelas el pecado delante del público se avergüenzan y lo que hace es que se van de la iglesia. No, porque ya ahí viene la madurez del profeta. Ya viene la madurez. Ya viene el profeta tiene una madurez que por el espíritu, ahí viene el discernimiento. El Ajá. espíritu es, como él dice el ministro, que Van de la mano. el vidente y el profeta, el vidente y el don profético actúan juntos. Porque ya ahí, cuando tú vas a soltar una palabra, el mismo espíritu, por el don del discernimiento, te habla. Y te dice, si tú le sueltas esa palabra delante de todo el mundo, lo vas a matar. Sí. Y el mismo espíritu viene y te dice, díselo en el oído. Tú obviamente le dices, mira, Dios te dice que deje tal y tal cosa, y esto, pam, 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 pam. O Dios te dice, no se lo diga aquí, díselo en su casa. Como el profeta que visitó a David en el palacio y se lo dijo solo. Sí, sí. ¿Ya tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, Entonces, hay un equilibrio porque el profeta es formado por el Espíritu para también tener equilibrio. Porque el profeta que no se sabe manifestar, el que no se sabe controlar y tener un equilibrio, hace daño. ¿Y dónde, pastor? ¿Dónde usted me muestra eso que usted está diciendo? En Eliseo. Eliseo recibió el don profético. Pero Eliseo tenía un problema de conducta. Sí. Ay, Dios mío. No tenía discernimiento, ni equilibrio, ni nada. El tipo lo que era fuego. Y entonces le estaba diciendo calvo. ¿Te recuerdas? Estaba diciendo calvo. Sí. ¿Y qué fue que hizo él? Mató casi tres. Lo mató a todos. Esto está peligroso y ¿Entiendes? profundo, varón de Dios. Entonces Dios le dio el poder para que sea de bendición. Pero por la falta de carácter, ¿me está entendiendo? Hombre, Entonces el hombre, el mismo don lo utilizó para hacer muchísimo daño y mata gente y de todo. Con la misma palabra. ¡Fua! Oye, un profeta como Eliseo había que tener amigos de esos tiempos, porque Entonces, imagínate. ¿cuál es la ciencia que entra ahí?
Hay gente que se preocupa. Álvaro, la producción me dice que conoce una gente así. Oye, entonces, ¿qué te dice eso? Que hay gente que oran y buscan los dones espirituales, pero no se preocupan por formarse Formarlo. conductualmente Yeah. en su propia personalidad y en su propia madurez. Entonces, un don sin carácter es un desastre. Wow. Entonces, el don a veces se te da porque tú lo buscas, porque tú te metes con Dios y buscas el don, y Dios te lo da porque el que pide recibe. Pero como no te preocupaste en tu madurar, ¿me estás entendiendo? Cómo trabajar Para con tú ese don. poder manejar ese don, entonces el don termina matándote. Entonces, por eso es que hay gente que Dios lo procesa. Ya, hasta que estamos hablando mucho tema poderoso, varón. Hay gente que están en procesos espirituales porque Dios le va a dar un don, pero Él no le puede soltar ese don, porque si le da ese don, sin ser procesado, no desarrollan el carácter para manejar el don y termina matándolo a él y matándolo a todo el que recibe el fluir de ese don. Bueno, Wow. Varón de Dios. terrible. Esto tiene que tener una segunda Muy parte. edificante, ¿verdad que Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Creo que estamos sobre el tiempo, mi gente. Y hay mucho de qué hablar, mucho de qué abordar. Y tenemos un hombre de Dios que tiene mucha experiencia, como ustedes Gloria. escucharon, que son de edificación para nuestras vidas. Y creo que deberíamos hacer una segunda parte. yo creo Yo creo que que sí. deberíamos hacer una parte porque Sí. estoy como que quiero seguir, pero ya la producción me está está corta cortando, ya. está cortando. Entonces, Nos invitamos, excusamos que te interrumpa, invitamos a los que nos están mirando, que si hay alguien que tú entiendes que necesita esta prédica, esta entrevista, porque tú sabes que hay algo que lo va a bendecir por algo que está pasando y necesita estas informaciones, compártela en link. Amén, Y amén. invítalo a que se suscriba para que vuelva a ver los próximos entrevistas. videos y entrevistas que Y vienen. comente para saber que estaba ahí. Amén, amén. Y también Sí. Que comenten también la parte que más le impactó. ¿Qué temas quieres que hablemos Sí. para la próxima entrevista y el próximo programa? Sí. Antes de despedirnos, varón de Dios, no sé si tiene algún consejo o alguna palabra para nuestros oyentes. Sí, claro, le quiero decir a todos los hermanos que estamos aquí, no se desenfoquen del llamado que Dios le ha dado. Aunque ustedes no ven que está lloviendo, ni que ciertas cosas que Dios le ha prometido que se van a manifestar, aunque no vean que no se estén manifestando, no se desesperen, porque pueden ser que ustedes estén en un proceso de formación para luego poder recibir y ministrar con madurez las cosas que Dios quiere que ustedes ministren. Así que todo el que está en un proceso sepa que lo que está en una formación y desarrollando un carácter agradable para poder fluir con bendición lo que Dios te quiere entregar. Amén, amén, amén. Amén. Dios me los bendiga. Sí. Les invito una vez más que se suscriban y le den la campanita. Gracias por estar con nosotros. Amén.